Django, capítulo 7. Django, otro día deberás enfrentar. Y aunque el amor se haya ido a caminar, el sol brilla aunque todo esté nublado. El sol caía como una brasa ardiente sobre las tierras salvajes de Montana. En un rincón olvidado por la justicia, donde la ley apenas tenía peso, Django cabalgaba con un solo propósito: encontrar a Trevor Norton, un hombre con demasiados pecados y muy pocas redenciones. La última vez que se supo de él, había asaltado un banco en Avalon con su banda de criminales. Ahora, se ocultaba tras la apariencia de un granjero, pero la tierra que había elegido para su refugio estaba plagada de conflictos. Montana no era solo un escondite, era un barril de pólvora a punto de estallar. Los ganaderos y los colonos se enfrentaban en una lucha brutal por la tierra, cada uno dispuesto a hacer justicia con sus propias manos. Y en medio de ese caos, Django entró con el objetivo de atrapar a su presa, sin saber que pronto se vería envuelto en una batalla más grande. La ley ha cambiado para todos, y el primero que trate de violarla tendrá que vérselas conmigo. Esto es un lugar donde la ley no cuenta. Aquí solo importa el poder. En medio del pueblo, la llegada del sheriff Uña de Cobre generó un ambiente tenso. Un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que podía atravesar el alma de cualquier forajido. Frente a él, un periodista tomaba notas, registrando cada palabra, cada gesto, como si la historia misma se estuviera escribiendo en ese instante. La violencia no resolverá nada. Debemos encontrar una manera de convivir. ¿Convivir? Si no hay paz, solo un juego de poder. La guerra entre los colonos y los ganaderos solo empeoraba, pero Django no había venido a tomar partido. Su único interés era encontrar a Trevor Norton, y cuando finalmente lo hizo, lo encontró no como un fugitivo, sino como un hombre que intentaba mezclarse entre los inocentes. Eres un hombre solitario, escondido tras una falsa identidad. ¿Qué esperas lograr? Solo busco sobrevivir. La vida en Montana no es fácil para hombres como nosotros. Django no respondió. Sabía que Trevor mentía. Un hombre como él no se escondía para sobrevivir, se escondía para planear su próximo golpe. No espero que entiendas la ley, Django. Aquí los hombres como tú no son bienvenidos. La ley es para todos, y yo no me marcharé sin hacer mi trabajo. El tiempo de las palabras se agotaba. La violencia era una bestia esperando su momento. Trevor Norton estaba atrapado entre los colonos que lo consideraban un aliado y los ganaderos que solo veían en él una amenaza. La verdad no tardó en salir a la luz, y cuando lo hizo, trajo consigo el sonido de la pólvora y la muerte. Trevor fue desenmascarado. Su banda, una plaga que saqueaba y destruía, salió a la luz. Y cuando los colonos descubrieron la verdad, la furia se desató como un incendio incontrolable. Django quedó atrapado en medio de una guerra que no era la suya, pero una en la que tenía que luchar. El enfrentamiento fue brutal. Cada disparo marcaba el destino de un hombre. Trevor y su banda intentaron resistir, pero Django era más rápido, más letal. Uno a uno, los criminales cayeron, hasta que solo quedaron Django y Trevor, cara a cara, en un duelo que decidiría todo. No tienes que hacerlo, Django. La ley ha cambiado para todos. Trevor Norton había caído, y con su muerte, se cerraba un capítulo de violencia en Montana. Pero la lucha no había terminado. Django había impuesto la justicia, pero la paz aún parecía un sueño lejano. Django, el cazador de recompensas, no buscaba gloria ni venganza, solo justicia, pero en una tierra donde la ley aún luchaba por ser reconocida, sabía que su trabajo no había terminado. El sol seguía su curso en el horizonte, y con él, Django partió, dejando atrás un pueblo marcado por la sangre y el fuego. La guerra entre ganaderos y colonos continuaría, pero al menos, un criminal menos cabalgaba en las sombras.
Los viejos fantasmas nunca duermen, y las deudas de sangre siempre encuentran su camino de regreso. Entre la maleza de un territorio sin nombre, dos chamanes indios descubrieron lo que quedaba de un hombre, un extraño que emergía de una fosa común, apenas aferrándose a la vida. Su cuerpo cubierto de tierra y sangre, un bandido traicionado, un muerto que regresaba de la tumba. Este hombre ha sido arrojado al inframundo, pero aún no es su momento. Lo cuidaremos, y cuando regrese, nos llevará a la gran cacería. Durante días, los chamanes sanaron al forastero. Mientras su cuerpo se fortalecía, su mente volvía lentamente a la realidad, y con ella, los recuerdos del crimen que lo había condenado. Fue un golpe limpio, rápido y mortal. Un asalto a una diligencia de Wells Fargo, protegida por soldados del ejército. Django, su compañero Oaks y su banda aprovecharon el momento justo, y en un abrir y cerrar de ojos, la caja fuerte estaba en sus manos. Pero la traición llegó con el botín. Oro en polvo, guardado en sacos, y un cementerio improvisado para los que no eran dignos de compartir la riqueza. Oaks y los demás blancos de la banda decidieron que Django y los mexicanos no eran necesarios. Les hicieron cavar sus propias tumbas, y luego abrieron fuego. La sangre se mezcló con la tierra, y el oro se convirtió en una maldición. Hemos fundido tu oro. Ahora corre por tu sangre y por tus balas. Nosotros iremos contigo, y cuando el último hombre caiga, nos contarás del gran cazadero. Mientras tanto, en el pueblo que los indios llamaban el lugar infeliz, Oaks y su banda celebraban su victoria. Habían comprado caballos y provisiones, pensando que el oro sucio los haría invencibles. Vaya, vaya. Miren quién ha venido a gastar su fortuna manchada de sangre. El oro maldito nunca trae paz, solo más muerte. Temple reconoció a Oaks. Un cartel de recompensa lo había dejado claro. La codicia y la justicia a veces se mezclaban, y en cuestión de minutos, el pueblo entero se convirtió en una jauría. Esperen. Puedo pagar. No tienen que hacer esto. Uno a uno, los hombres de Oaks fueron colgados, abatidos o quemados vivos. Solo él logró encerrarse en una tienda, temblando, sudando y esperando lo inevitable. Y lo inevitable llegó. Django. No hay suficientes fosas para lo que hiciste, Oaks. Django, escucha. No quise hacerlo. Ellos me obligaron. Yo también. El cadáver de Oaks fue llevado al saloon, donde intentaron operarlo para sacarle las balas de oro. Pero la avaricia es un cagada, y los habitantes del lugar infeliz no eran inmunes a su veneno. Murió en medio de la codicia que él mismo había alimentado. Django observó desde un rincón, una sombra en la penumbra, sin decir una palabra. Ese oro no es para todos, Olderman. Dios lo ve todo, Bill. Desde la esquina, Flori, la amante de Temple, observaba todo con una mezcla de deseo y fascinación. A su lado, Evan, el hijo de Temple, hervía de celos. La locura estaba instalada en aquel lugar, y Django sabía que no era el final. Entonces llegó Sorrow, el excéntrico ranchero, con su risa burlona y su poder retorcido. Bill, creo que tienes algo que me pertenece. El oro aún no había terminado de cobrar su precio, y Django, con sus balas doradas y su destino marcado, no tenía más opción que quedarse y terminar lo que había comenzado. Las deudas de sangre nunca desaparecen, solo esperan ser pagadas. La muerte siempre deja cuentas pendientes, y las sombras del pasado nunca descansan. Django y los chamanes indios querían dar descanso a los cadáveres de los bandidos, pero el pueblo no tenía piedad. Se les ordenó marcharse, y cuando la violencia manda, la compasión no tiene cabida. Pero la muerte tenía otros planes. Desde lo alto de una colina, Django presenció cómo secuestraban a Evan, el hijo de Temple. Los hombres de Sorrow se lo llevaban, como una advertencia. En el rancho de Sorrow,
El whisky fluía y la música sonaba. Django se mezcló entre la fiesta, sin perder de vista a su presa. Dicen que eres rápido con el gatillo, pero ¿qué tal con un vaso de whisky en la mano? El alcohol nunca ha decidido una pelea, pero sí una vida. La noche fue larga, el whisky inagotable, y Django, entre el humo y la risa de los muchachos de Souro, perdió su oportunidad de escapar con Evan. Al amanecer, Evan se quitó la vida. No soportaba más el peso de su existencia. Con el cadáver de Evan a sus espaldas, Django trajo la tragedia de vuelta a la ciudad. Su furia desató una tormenta de violencia. Los puños de Django encontraron a Temple y a todo aquel que se interpusiera en su camino. Pero la codicia nunca duerme. En un intento por esconder el oro, Flori y Temple decidieron enterrarlo con Evan. Mientras tanto, Olderman, el pastor de la ciudad, invitó a Django a quedarse en su casa. Pero no fue hospitalidad, sino una trampa. Mi esposa Elizabeth es una criatura fascinante. Quizá debas conocerla. ¿Eres real o solo otra sombra? Olderman asesinó a Temple, usando el revólver de Django, y Flori, la única testigo, huyó para advertirle. Django, el oro está en el cementerio. Tienes que salir de aquí. El pueblo se alzó contra Django, guiados por la mentira de Olderman. En el caos, uno de los chamanes fue asesinado. Flori cayó por un disparo del propio Olderman, y Django fue capturado por los hombres de Souro. Fue crucificado y atormentado. Murciélagos chupasangre lo devoraban mientras él, en un susurro febril, confesaba. El oro está en el cementerio. Pero cuando los bandidos llegaron, descubrieron que Olderman ya había saqueado la tumba. Liberado por el último chamán, Django volvió, con fuego en la mirada. Con un caballo cargado de dinamita, Django desató el infierno. Uno a uno, los hombres de Souro cayeron en una lluvia de balas y explosiones. Y cuando la polvareda se disipó, Souro yacía muerto en su lujoso boudoir. Pero el verdadero infierno estaba en la ciudad. Olderman, cegado por la avaricia, intentó recuperar su oro, solo para encontrarlo fundido en el fuego de su propia casa. Elizabeth, envuelta en su locura, prendió fuego a la mansión, y con una sonrisa vacía, abrazó a Olderman mientras el oro derretido los consumía a ambos. El pueblo observó en silencio cómo la codicia cobraba su última deuda, y cuando el humo se disipó, Django se marchó, solo, como siempre. Dos niños jugaban al borde del camino, estirando sus rostros con hilos, deformándose como si quisieran ver el mundo con otros ojos. En un mundo donde la muerte y la codicia gobiernan, solo los fantasmas quedan para contar la historia. Fin del capítulo 7.